Natalia estudió diseño gráfico en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se especializó en experiencia de usuario en diseño en Estados Unidos. En 2004 fundó iconosur.com, una empresa de diseño y desarrollo de productos digitales con foco en medios de comunicación. Entre sus clientes están Turner, el grupo Clarín, Televisa, Claro, Viacom. Forma parte del laboratorio de Google News Initiative y participa en el grupo de experiencia de usuario de CNN Internacional. Muchos de sus trabajos han recibido galardones en la SND, en la INMA, en The Webby Awards, en fin, una vasta experiencia para que nos ayude a entender de qué se trata esto de experiencia de usuario, ¿no? ¿Cómo es esto nuevo de que debemos siempre primero considerar que el usuario, que es el destinatario final de nuestros productos, es en realidad el que debe marcarnos cómo hacerlo? Y para eso también nos va a acompañar en esta interacción Mauricio Ruche, quien la mayoría de ustedes lo conocen seguramente. También trabajamos juntos en muchos diseños en La Voz del Interior, en lavoz.com.ar, así que ya más o menos hemos peleado también muchas veces justamente por el tema del diseño. Díganme, no hizo un rediseño y se peleó alguna vez? Vamos, somos todos buenos, pero por ahí, bueno, pero en definitiva, lo bueno de esto es que charla de amigos, y Nati, como para romper el hielo, ¿no? ¿Qué es la experiencia de usuario de la que tanto Bueno. hablamos? ¿Qué es? Bueno, hola Julio, hola a todos, hola Mauricio. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que después de la presentación me pusiste un poco de presión, pero bueno, voy a ver si me relajo. Bueno, la idea es contar un poco qué es esto de la experiencia de usuario, el diseño de la experiencia de usuario y por qué es tan importante ahora dentro de las organizaciones y puntualmente las organizaciones de noticia, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a compartir pantalla, hice algunas pantallas que me van a ayudar a explicar un poco de qué se trata esto, ¿no? Bueno, por definición, el diseño de experiencia de usuario es la interacción de una persona con un producto y los efectos que se producen en esa interacción, ¿no? A ver, ahí está. Ahí voy a pasar directo. Entonces, bueno, esto está aplicado, nosotros vamos a hablar puntualmente de la parte digital, de cómo se usa esta experiencia de usuario, pero como diseñadores, desde que existe la necesidad hasta que creamos una solución, tenemos como un proceso en el medio que tenemos que entender cuál es ese proceso y por qué este diseño de experiencia de usuario para mí es como una evolución del diseño. Y digo evolución porque Mauricio y vos, Julio, estuvieron, como vos dijiste, en un montón de rediseños, y antes el diseño era concebido desde el diseño gráfico, desde el look and feel, desde la imagen. Entonces es una evolución, y quiero demostrar la importancia de esta evolución, y me parece que es un poco un buen ejemplo a partir del creador de este concepto de experiencia de usuario, que siempre lo marca como un ejemplo dentro de la vida real, porque no solo funciona para la parte digital. Esta persona, que se llama Don Norman, creó un libro, y él lo que dice es que todos los objetos, no importa qué objeto, tienen que ser fáciles de usar, tienen que ser intuitivos, y no hay que dejar del lado de los usuarios esa capacidad de entender para qué sirven. Sino, nosotros como diseñadores tenemos que dar indicios y pautas para que se entienda a simple vista. Y hoy por hoy, que el tiempo es limitado y que un segundo vale un montón de tiempo, es más que un segundo, tenemos que lograr esto, ¿no? Ante el menor esfuerzo, lograr que los objetos sean fáciles de usar y que sean intuitivos. Entonces, él creó lo que se llama, que después se conoce como las puertas de Norman, que él dice, bueno, si yo abro una puerta, tiene que ser rápido, intuitivo, y como ven en esta imagen, acá las dos manijas como indican lo mismo, ¿no? Acá yo no sé si tengo que abrir para adentro, si tengo que empujar, qué tengo que hacer, porque el diseño en sí no me indica nada, y mucho menos le tengo que poner un cartelito que diga empujar o tirar. Entonces, a partir de este ejemplo se crea lo que se entiende como hacer un diseño en base a una buena experiencia, al resultado final, que en definitiva las personas somos los que los vamos a usar, ¿no?
Entonces, bueno, él lo que proponen en este ejemplo de las puertas es decir, bueno, en esta puerta saquémosle la manija para empujar directamente y que la persona pase y no tenga nada que indique lo contrario, y el de la derecha dejarle solo la manija sin el cartelito para indicar que tiene que girar para su lado. Entonces este es, bueno, me parece un ejemplo simple, no sé qué piensan, si se entiende, pero básicamente para denotar que el diseño tiene que ir en función de quién lo va a usar. Entonces esta metodología, en lo que creo, es lo que se conoce, que vos introdujiste muy bien, es diseño centrado en el humano. Él de hecho dice, bueno, no son usuarios, somos humanos, todos los que usamos los objetos. Entonces, ¿por qué en todo este proceso de creación de diseño de un producto, por qué lo dejamos al final o no lo tenemos en cuenta desde el principio? Sí, en definitiva es la persona, es quien va a usar esa puerta y es él que tiene que tiene que poder funcionar, ¿no? Entonces, él lo que hace es crear como una metodología. Yo no sé si se acuerdan cómo se diseñaba antes, después, bueno, lo voy a contar un poquito para comparar el tema de cómo era el proceso de creación, lo hacíamos antes, a cómo se implementó a partir de este concepto de experiencia de usuario. Pero él lo que dice es, bueno, primero observemos, salgamos a la calle, vemos cómo en este caso de la puerta, cómo usaría una persona una puerta, y ideemos un producto y creemos una necesidad. Ante esa necesidad, creemos un producto en base a esta persona que lo va a usar, ¿no? Entonces, él lo que propone son 4 pasos. El primero es observar. El segundo es, bueno, una vez que observamos, entendimos esa necesidad, es sentarnos, pensar, analizar y entender qué podemos hacer al respecto, ¿no? Después es crear, bajar, materializar esa solución o esa idea. Y después es probar. Y esta palabra testear, que bueno, debería ser probar, es decir, bueno, no salir con un producto entero directamente, que el usuario lo pruebe al final, que es como diseñábamos antes, sino hacer este ciclo iterativo y decir, bueno, tenemos esta idea, probémosla, y todo lo que se creó ahora son recursos para probar con los usuarios, encuestas, entrevistas, pruebas de usabilidad y todo lo que se puede hacer antes de lanzar un producto a la calle y los costos que se ahorran, ¿no? Porque no es lo mismo lanzar un producto de entrada con lo que esto implica que ir probando, ir lanzando las necesidades fundamentales y después ir iterando. No sé, doy un ejemplo, por ejemplo, de WhatsApp. La funcionalidad básica de WhatsApp es poder recibir mensajes instantáneos. Y después se creó, por ejemplo, bueno, lo de el doble de velocidad, y esas son funcionalidades adicionales que se crean después, una vez que el producto sabemos que funciona. Entonces, esto es algo muy importante que creó que se creó en este proceso, y acá muestro un ejemplo de qué bueno hubiese sido que en este parque, a la derecha, mostramos el camino que creó el diseñador sin haber probado, sin haber visto por dónde pasan las personas, que se ven el camino de la izquierda. Es un ejemplo de decir, bueno, probemos, miremos, y después, bueno, es fácil corregir en este ejemplo, ¿no? Pero me parece que es un ejemplo que indica, bueno, por ahí no parte por lo lindo, o si tenemos un terreno vayamos por este lado, sino observemos antes cómo interactúa esa persona con lo que vamos a idear. Y después, bueno, a partir de este concepto hay unas reglas, ¿no? Que dice, bueno, que el objeto, unas reglas básicas de cómo crear un objeto. Este objeto tiene que ser útil, creíble, tiene que dar valor, nos tiene que dar valor a nosotros como personas, lo tenemos que poder encontrar, tiene que poder ser usable, accesible, y tiene que ser deseable, porque también lo tenemos que desear a partir de la marca y lo que nosotros pensamos de ese objeto, servicio o producto, ¿no? Y después, bueno, un poco los roles que se crearon a partir de Nati, este perdón, nuevo... Sí, Natalia, sí, perdón, perdón, yo me di, pero, está bien, antes que pero continúes. perdón. Me parece que vos recién introdujiste un tema que es muy importante y que tiene que ver con un fuerte cambio cultural, ¿no? Dentro de la industria de los medios, y que es perderle el miedo al error. Porque en realidad, si vamos a estar testeando todo, obviamente muchas veces, más de una vez, seguramente nos vamos a equivocar y vamos a tener que volver hacia atrás. En general hubo siempre en los medios de comunicación mucho miedo a que si fracasamos en algún proyecto, la salida de ese proyecto tuviera un costo muy alto.
en términos de imagen, de marca, etcétera, etcétera. Pero hoy esta situación de constante testeo, uno presupone que nos evita ese problema, ¿no? Pero la palabra error me parece que es lo que encaja en todo esto, ¿no? Sí, en realidad sí, se aprende muchísimo de los errores y de hecho, bueno, después, si les parece, les muestro un proceso de cómo creamos un medio a partir de todos estos errores que fuimos acumulando y cómo detectamos, bueno, esto funciona así, no hay que estar continuamente probando, sino hay que hacer una buena investigación inicial y probar lo que corresponda en ese momento y después ir probando lo que pensamos que no va a funcionar o que funcionaría peor. Y esto no quiere decir dejar de innovar. O sea, la idea es equivocarse, avanzar, seguir probando, avanzando, y es un continuo prueba y error, y tampoco implica que hay que preguntarle a los usuarios qué hacer. Esa no es la idea. Es observar, tener empatía, es poder validar. Y hay empresas, por ejemplo, no sé, nosotros trabajamos con Claro, que un poco el objetivo de este grupo de diseño que entra en las empresas ahora, es poder validar y hacer intermediarios de, no sé, de la parte gerencial con la producción, con el momento de la producción. Decir, bueno, yo me hago cargo de esta decisión que tomo porque los usuarios, porque veo que funciona así. Entonces ese es un cambio de paradigma del modelo anterior, que no se hacía de esa forma. Era, nosotros, bueno, yo ahora me estoy adelantando, ¿no? Pero era un modelo más cerrado y más lineal. Entonces lo que pasó en este cambio de paradigma es se creó un grupo que, que básicamente valida a partir de la necesidad propia, sin dejar de innovar. No sé si respondí a tu pregunta, Sí, 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 perfecto. Sí, sí, perfecto. pero básicamente pasa por ahí. Y después lo que estamos viendo es que el diseño de experiencia de usuario es un conjunto de personas. No quiere decir que el diseñador gráfico sea la única persona involucrada. Puede haber comunicadores, puede ser un antropólogo, puede ser un psicólogo, puede ser un analista de datos. Es un equipo, es un grupo de personas que puede ver la vida de una forma diferente y aportar desde su lugar, ¿no? Y después lo que se dedican a hacer es la parte de usabilidad, sigue siendo la parte visual muy, muy importante, pero entran otras cosas en juego, ¿no? Y son, bueno, los encargados de hacer los prototipos de interfaz de usuario, que es la parte de gráfica, pero que interactúa en todo el ecosistema y en toda la navegación. Bueno, las pruebas de usabilidad, interpreta datos. Esto está basado mucho en datos estadísticos. Nosotros al determinar, por ejemplo, no sé, sabemos que en Latinoamérica el 70% de los usuarios tiene tiene teléfonos celulares con Android, y en Estados Unidos al revés, con iOS, con Apple. Entonces, si vamos a diseñar para determinado segmento, más vale tener más data estadística y apuntar a ese segmento en particular, ¿no?